Quiero que imaginen que estamos en un cuarto pequeño, iluminado solo por una luz cálida posada en la mesa frente a mí. No es una luz fuerte, no hiere los ojos. Es una luz que abraza, que acompaña, que suaviza las sombras sin borrarlas. Y quiero que escuchen mi respiración por un momento, porque lo que van a oír no es fácil de decir. Esta historia la guardé por años en un rincón oscuro, como se guardan las cosas que duelen tanto que uno prefiere convencerse de que no existen. Pero hoy, no sé por qué, siento que puedo abrir ese cofre y mostrar lo que hay adentro. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Mi vida no empezó mal, empezó vacía. Y eso es peor, porque lo vacío no se siente, no duele, no avisa. Te acompaña en silencio, como un fantasma que se sienta a la mesa contigo, va al colegio contigo, duerme a tus pies. De niño, yo caminaba con ese fantasma pegado a mi sombra. Mis compañeros tenían risas fáciles, juegos, sueños, yo tenía una especie de niebla adentro de los ojos, como si hubiera nacido con un filtro gris que el resto del mundo no veía. En los recreos, mientras los demás corrían, yo me sentaba solo en un rincón del patio. Veía las hojas moverse, las hormigas caminar, los árboles mecernos sus ramas. Me fascinaba la idea de que las cosas pudieran moverse sin sentir nada, que pudieran existir sin el peso que yo llevaba a cuestas sin entender por qué. A veces los profesores me llamaban aparte. ¿Estás bien?, me preguntaban. Y yo siempre decía lo mismo, estoy bien, profe. Esa frase se convirtió en mi primera gran mentira. En casa, bueno, tampoco era un refugio. Mis padres eran como dos sombras caminando, presentes, sí, pero huecos. Mi madre corría de un lado a otro con la cabeza en mil problemas que nunca compartía, y mi padre, como lo digo, él estaba, pero no estaba. Era como una radio encendida en otra habitación. Oías el murmullo, pero nunca entendías las palabras. Y cuando por fin me prestaban atención, era para corregirme, para decirme que debía esforzarme más, que debía ser normal, que debía dejar de ser tan dramático. Yo aprendí muy rápido que mis emociones no eran bienvenidas. La escuela fue mi primer campo de guerra, no por las materias, sino porque mi cabeza era un lugar ruidoso, ruidoso y cruel. Mientras todos copiaban del pizarrón, yo luchaba contra pensamientos que me golpeaban sin descanso. Era como si dentro de mi cabeza hubiera una tormenta que nunca se detenía. Y cuando me iba mal en una prueba, me llamaban vago. Cuando me quedaba mirando un punto en la pared, decían que estaba distraído. Cuando no podía dormir, nadie preguntaba por qué. No sabían que mis noches eran un infierno silencioso donde me quedaba despierto, mirando el techo, sintiendo que mi corazón latía demasiado fuerte para un niño. Con los años, la distancia con mi familia creció como una grieta que nadie quiso reparar. Mi hermano mayor, por ejemplo, él disfrutaba haciéndome sentir menos. Tenía esa habilidad para usar las palabras como cuchillos. Eres inútil, no sirves para nada, siempre estás triste, qué asco. Pause, y lo peor es que lo decía frente a mis padres, y ellos no hacían nada, absolutamente nada. Solo dejaban que yo recogiera los pedazos. Cuando terminé el colegio, no tenía un plan, no tenía sueños, no tenía ambiciones. Todo lo que tenía era cansancio. Cansancio mental, emocional, físico. Yo quería una pausa, un momento para respirar sin sentir que me ahogaba. Pero la vida no da pausas. Conseguí un trabajo en una empresa pequeña, pero llena de gente grande en ego y pequeña en empatía. Mis jefes tenían esa sonrisa de serpienta, esa mirada calculadora que te escanea buscando donde estás roto para presionarte justo ahí. Ellos lo sabían. Sabían que yo estaba quebrado por dentro, que necesitaba ese sueldo para sobrevivir, y lo usaban en mi contra. Recuerdo una vez que trabajé enfermo, con fiebre, con el cuerpo temblando, y cuando pedí irme una hora antes, se rieron. Uno de ellos dijo, no seas débil, aquí no hay espacio para maricones. Sí, así me lo dijeron. Y yo aguanté porque pensaba que así era la vida, que el mundo era así con todos. Qué ingenuo era. Aguanté hasta que mis manos temblaban cada vez que sonaba el teléfono de la oficina. Aguanté hasta que mi estómago se apretaba del miedo cada vez que veía el correo lleno de mensajes. Aguanté hasta que me quedé vacío, más vacío que de niño. Los golpes duros empezaron allá por mis veintitantos. La muerte llegó sin avisar, como siempre llega. Perdí a un pariente muy cercano, alguien que siempre había sido un refugio silencioso para mí. Cuando me dieron la noticia, sentí que mi corazón se desplomaba. Fue un golpe seco, frío. Me quedé paralizado, como si el mundo se congelara a mi alrededor.
Recuerdo estar frente al ataúd sin poder llorar. No podía, mi cuerpo se apagó, pero esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. Y cuando pensé que ese sería el único desastre, la vida empezó a golpearme con una frecuencia casi calculada, como si cada tragedia necesitara un relevo. Un tío murió en circunstancias terribles. Un primo desapareció y nunca se supo nada más. Una amiga del trabajo se quitó la vida. Cada una de esas muertes fue como agregar una piedra más a una mochila que yo ya no podía cargar. Empecé a preguntarme si estaba maldito, si había algo en mí que atraía la desgracia, si había nacido para ser testigo de la caída de todos los que amaba. Pero la peor crueldad no vino del destino, vino de mi familia. Mi hogar se volvió una guerra silenciosa. Mi hermano, que siempre había disfrutado humillarme, se volvió más cruel. Mi madre dejó de hablarme por semanas sin explicación. Me miraban como si yo fuera una carga, como si mi mera existencia les molestara. Un día, discutimos. Gritos, insultos, palabras que se clavan como agujas. Mi madre me dijo, ojalá no hubieras nacido así, siempre tan dañado. Y yo, me quedé mudo. Pero si piensan que ahí terminó la crueldad, no, ahí empezó, porque apareció ella, la que pensé que sería mi salvación, la mujer en la que confié todo, absolutamente todo. Yo estaba tan roto que me aferré a ella como quien se aferra a una tabla en medio del océano. Al principio era dulce, comprensiva, me hacía sentir visto, y yo, sin sospechar nada, le entregué mi corazón con las manos temblando, pero con el tiempo, empezó a cambiar. Las críticas aparecieron primero como bromas. Eres muy sensible, eres exagerado. Después se volvieron dagas, siempre arruinas todo. Tu familia tenía razón. Y yo, intentaba cambiar. Intentaba ser lo que ella quería, intentaba no ser un estorbo, hasta que un día, descubrí su infidelidad, con alguien cercano, muy cercano, alguien que yo consideraba hermano. La traición fue tan violenta que sentí literalmente que el aire se iba de mis pulmones, me desplomé, no sabía si gritar, llorar o desaparecer. Me miré en el espejo esa noche y no me reconocí, me vi como un animal herido, y pensé cosas oscuras, cosas que no debería contar aquí. Después de eso, mi vida se volvió un túnel sin luz. Me aislé, dejé de contestar mensajes, dejé de comer bien, iba al trabajo con los ojos hinchados y la mente en otra parte. El mundo me daba igual, yo, me daba igual, breathing. Y así fue como llegué al punto más bajo, tan bajo que pensé que no había salida. Pero, justo cuando estaba convencido de que la vida ya no tenía nada más para mí, cuando yo ya no esperaba absolutamente nada, apareció alguien, una mujer distinta, una que no huyó cuando vio mis heridas, una que no se asustó de mis silencios, de mis temblores, de mis noches oscuras, una que se sentó a mi lado sin pedirme que sonriera, que me escuchó sin juzgar, que me dijo, con una voz suave que aún recuerdo, no tienes que ser fuerte conmigo. Y esas palabras, fueron como un abrazo que yo llevaba años esperando. La historia con ella es larga, muy larga, y viene en la siguiente parte, porque lo que ella hizo, cómo me levantó del suelo, cómo me reconstruyó, es algo que merece su propio espacio. Exhalen lento, porque lo que viene ahora, no es solo un capítulo nuevo en mi vida, es el momento donde la oscuridad comenzó a abrirse, apenas, un poquito, como si alguien hubiera corrido una cortina pesada y por primera vez entrara una pizca de luz. Ella apareció así, sin aviso, sin ruido, como si la vida hubiese dicho, ok, ya basta, vamos a darle un respiro. La conocí en uno de esos días en los que yo tenía la mirada rota y la espalda hundida. Esos días en que sientes que estás caminando pero por dentro, estás arrastrándote. Yo no buscaba nada, no quería nada, no esperaba nada. Estaba demasiado cansado para esperar algo bueno, pero ella me vio. Recuerdo su mirada, una mezcla de curiosidad y pena, pero no una pena condescendiente, no del tipo, ay pobrecito. Era una pena que reconocía algo, como si viera en mí un reflejo de algo que ella ya había vivido. El primer día que hablamos, yo temblaba, no por ella, sino por mí, no confiaba en nadie. El simple hecho de hablar con alguien me hacía sentir como si estuviera parado frente a un abismo. Ella me preguntó que estás bien, pero no era la típica pregunta automática, no era la frase vacía que te lanza un desconocido en un ascensor. Ella lo preguntó como si realmente quisiera escuchar la verdad. Y yo no sabía qué decir. Así que respondí con la frase que me acompañó toda la vida. Sí, estoy bien. Qué mentira tan vieja. Ella sonrió, ladeó la cabeza y me dijo, no, no estás bien.
pero está bien no estar bien. Es increíble cómo una frase tan simple puede romper un muro entero. Sentí como si me hubieran arrancado un peso enorme del pecho, uno que llevaba tanto tiempo ahí que ya ni me daba cuenta de lo que cargaba. Ese día no hablamos más, solo eso, pero fue suficiente para que algo en mí se moviera. 1 milímetro, una grieta diminuta, pero en una vida desierta, hasta una grieta es un milagro. Pasaron semanas antes de que volviéramos a hablar en serio. Yo evitaba a la gente, evitaba miradas, conversaciones, cualquier cosa que me pudiera lastimar, pero con ella, era diferente. Ella tenía esa forma de hablar suave, de caminar lento, de acercarse sin invadir. Era como si entendiera cómo manejar algo frágil. Y yo estaba muy, muy frágil. Una noche, yo estaba sentado solo, afuera, mirando la calle vacía. Era invierno. El viento frío me cortaba la cara, pero por dentro, yo estaba más frío todavía. Y ella se acercó, se sentó a mi lado sin decir nada, sin pedir permiso, sin preguntar. Solo, estuvo ahí. Ese silencio compartido, fue la conversación más honesta que tuve en años. Después de varios minutos, ella me dijo, no quiero que hables si no quieres. Solo, no quiero que estés solo hoy. Y esa frase me atravesó como un susurro que te rescata sin que tú lo sepas. Solté un suspiro largo. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo pudiera evitarlo. Y ella no dijo nada, no se movió, no trató de arreglarme, no trató de analizarme. Solo puso su mano suavemente sobre la mía, y ese simple contacto, me rompió. Yo llevaba meses sin permitir que nadie me tocara, meses sin permitir que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarme, pero su mano, no me lastimó, me recordó que yo todavía era humano. Pasaron días, semanas, y poco a poco empezamos a hablar más. Yo le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas que me daban vergüenza, cosas que todavía me duelen al recordarlas. Una noche, después de un día especialmente duro, le conté sobre las muertes, sobre las que me quebraron, sobre las que todavía no sé procesar, sobre ese primo que se fue sin que nadie lograra encontrarlo, sobre mi amiga, sobre el ruido que dejó su ausencia, sobre cómo los velorios se volvieron más frecuentes que los cumpleaños. Ella me escuchó con una atención que dolía, porque cuando alguien realmente te escucha, te das cuenta de lo solo que has estado. Pasaron semanas antes de que volviéramos a hablar en serio. Yo evitaba a la gente, evitaba miradas, conversaciones, cualquier cosa que me pudiera lastimar, pero con ella, era diferente. Ella tenía esa forma de hablar suave, de caminar lento, de acercarse sin invadir. Era como si entendiera cómo manejar algo frágil. Y yo estaba muy, muy frágil. Una noche, yo estaba sentado solo, afuera, mirando la calle vacía. Era invierno. El viento frío me cortaba la cara, pero por dentro, yo estaba más frío todavía. Y ella se acercó, se sentó a mi lado sin decir nada, sin pedir permiso, sin preguntar. Solo, estuvo ahí. Ese silencio compartido, fue la conversación más honesta que tuve en años. Después de varios minutos, ella me dijo, no quiero que hables si no quieres. Solo, no quiero que estés solo hoy. Y esa frase me atravesó como un susurro que te rescata sin que tú lo sepas. Solté un suspiro largo. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo pudiera evitarlo. Y ella no dijo nada, no se movió, no trató de arreglarme, no trató de analizarme. Solo puso su mano suavemente sobre la mía. Y ese simple contacto, me rompió. Yo llevaba meses sin permitir que nadie me tocara, meses sin permitir que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarme, pero su mano, no me lastimó, me recordó que yo todavía era humano. Pasaron días, semanas, y poco a poco empezamos a hablar más. Yo le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas que me daban vergüenza, cosas que todavía me duelen al recordarlas. Una noche, después de un día especialmente duro, le conté sobre las muertes, sobre las que me quebraron, sobre las que todavía no sé procesar, sobre ese primo que se fue sin que nadie lograra encontrarlo, sobre mi amiga, sobre el ruido que dejó su ausencia, sobre cómo los velorios se volvieron más frecuentes que los cumpleaños. Ella me escuchó con una atención que dolía, porque cuando alguien realmente te escucha, te das cuenta de lo solo que has estado. A veces yo hablaba y mi voz temblaba, a veces me quedaba en silencio por minutos largos, mirando mis manos, y ella, no decía ni una palabra, solo, me miraba con esos ojos llenos de humanidad, con esa calma que parecía envolverme entero. Pero no todo fue tan suave. Ella también tenía sus sombras, sombras que yo no entendía al principio. Había días en que se alejaba de golpe,
se ponía fría, se callaba. Yo, con mi inseguridad a flor de piel, pensaba que era mi culpa, pensaba que había dicho algo mal, hecho algo mal, que la estaba molestando, que iba a irse. Una noche, no aguanté más y le pregunté, ¿hice algo? ¿Te enojaste? Ella me miró sorprendida, negó con la cabeza, y dijo algo que me dejó pensando durante semanas. No siempre soy fuerte, no siempre sé cómo estar, pero no me voy a ir. Esa frase fue como un faro en medio de la tormenta, pero la vida no deja que las cosas sean tan fáciles. Mi familia volvió a meterse en el medio, y para ese entonces, yo apenas estaba empezando a reconstruirme. Mi hermano empezó a decir que ella me estaba manipulando, que yo no necesitaba a nadie, que era patético depender de una mujer. Lo decía con desprecio, con esa superioridad que siempre usó para aplastarme. Y mi madre, oh, mi madre. Ella hizo algo peor. Una tarde, cuando fui a visitarla intentando recomponer un poquito nuestra relación, me dijo, no confíes en esa mujer, tú arruinas todo, vas a arruinar esto también. Yo salí de esa casa sintiéndome como un niño otra vez, pequeño, dañado, insuficiente. Esa noche ella, la mujer que me estaba ayudando a sanar, me encontró sentado, solo, con los ojos enrojecidos. No tuve fuerzas para mentirle, le conté todo, cada palabra, cada veneno, cada juicio. Ella escuchó, apretó mi mano, y dijo, con un tono firme que nunca le había escuchado, nadie que te ame de verdad debería hablarte así, ni siquiera tu familia. Y esa frase fue un golpe que despertó algo en mí. Empecé a cuestionarme cosas que nunca me atreví a cuestionar. Empecé a ver que tal vez, solo tal vez, yo no era el problema, tal vez ellos sí, pero el camino hacia la recuperación no es recto, no es limpio, no es rápido. Hubo recaídas, muchas. Hubo noches en que me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Hubo momentos en que me alejaba de ella por miedo, miedo a necesitarla demasiado, miedo a perderla, miedo a que ella descubriera que yo, todavía estaba roto. Una vez, incluso, tuve una crisis frente a ella. Estábamos hablando y de pronto, sentí que el aire se me iba, mi pecho se cerró, mi visión se nubló, mi respiración se aceleró, y ella, en vez de asustarse, puso su mano en mi cuello, suave, y me dijo, respira conmigo. Eric Liquedis. Ella inhaló, yo inhalé, ella exhaló, yo exhalé. Ese momento me marcó, porque nadie en mi vida había hecho eso por mí. Con el tiempo, ella me ayudó a encontrar el valor para dejar mi trabajo tóxico. Yo dudaba, temblaba, sentía que sin ese empleo no tenía nada, nada, que me iba a quedar en la calle, que iba a fracasar de nuevo. Pero ella me tomó la cara entre las manos, me miró directo a los ojos, y dijo, confía, no mereces seguir donde te están lastimando. Así que renuncié, y contra todo pronóstico, conseguí un trabajo mejor, un hogar donde no me gritaban, donde me trataban como persona, donde por primera vez, no tenía miedo al llegar. Ella celebró ese logro como si yo hubiera ganado un premio mundial, y yo no estaba acostumbrado a que alguien se alegrara por mí. Mi vida empezó a cambiar, no de golpe, pero paso a paso, lento, con recaídas y tropiezos, con noches oscuras y días luminosos, pero nunca más estuve solo. Eso no significa que todo fuera perfecto, no todavía, porque todos cargamos demonios, y los míos, todavía tenían cosas que decir. Sé que algunos de ustedes, quizás están escuchando esto a altas horas de la noche, con la luz del celular como única compañía, y si es así, prepárense, porque lo que viene ahora, es la parte de mi vida donde pensé que ya no se podía caer más bajo, pero la vida, como siempre, tenía un piso nuevo que mostrarme. Después de todo lo que les conté antes, después de sobrevivir a traiciones familiares, traiciones amorosas, a una soledad que parecía morderme los huesos, yo pensé que ya estaba aclimatado al dolor, como si uno pudiera volverse inmune, ¿cierto? Mentira. Nadie se acostumbra al dolor, nadie. Lo único que cambia es cuánta fuerza tienes para seguir respirando cuando sientes que algo se te está quebrando por dentro. Fue en esa época, cuando parecía que estaba empezando a caminar hacia adelante, que la vida decidió jalarme de nuevo hacia la oscuridad. Yo me había movido a otro trabajo, tratando de reconstruir algo así como una rutina, pero por más que me esforzara, todo en mí estaba roto. Iba al trabajo con una máscara puesta, una sonrisa pegada con cinta adhesiva emocional, tratando de que nadie notara que mi cabeza era un cuarto lleno de espejos rotos. Y ahí, justo ahí, comenzó la verdadera crueldad. Había un compañero, Andrés,
que al principio parecía buena persona. Un tipo tranquilo, amable, de esos que siempre te dicen, si necesitas algo, estoy aquí. Claro que estaba ahí, pero no para ayudar. Un día, me llamó el jefe para hablar en privado. Yo pensé que era por mi desempeño, porque en ese tiempo, yo ya estaba perdiendo concentración, pero no. El jefe me miró con una seriedad que me apretó el estómago, y me dijo, me dijeron que estuviste filtrando información interna. Y yo ahí, sentado, sin poder moverme, sintiendo como mis manos se helaban, porque yo no sabía de qué demonios estaba hablando. Frío, cortante, tu contrato queda terminado por falta grave. Ni explicación, ni reunión final, nada. Un correo. Así terminaba un trabajo para el que yo había dado todo. Y lo peor de todo, es que yo sabía perfectamente quién había logrado eso, Andrés. Ese tipo, ese miserable, había ganado. Pensé en enfrentarlo, pensé en ir a buscarlo, gritarle en la cara, escupirle toda la rabia que tenía acumulada, pero no lo hice, no por falta de ganas, sino porque yo ya estaba demasiado destrozado por dentro como para pelear más. Mi prima seguía grave, yo sin trabajo, sin rumbo, sin nada. Sentía que el universo me estaba mirando desde arriba, con los brazos cruzados, diciendo, ¿que todavía respiras? Vamos a ver si sigues de pie después de esto. Esa semana fue la más larga de mi vida. Los días parecían años, las noches, tormentos. Una madrugada, mientras estaba sentado en el piso de mi habitación, con la luz apagada, solo respirando como si cada inhalación pesara una tonelada, entré en un estado mental que nunca había sentido. No era tristeza, no era desesperación, era algo peor, una especie de vacío absoluto, como si mi alma hubiera sido drenada. Ahí fue cuando me escuché a mí mismo decir, en voz baja, ¿para qué sigo? Y ese pensamiento, ese único pensamiento, me dio más miedo que todo lo demás en mi vida, porque venía desde un lugar muy profundo, muy oscuro. Me quedé quieto, muy quieto, sintiendo como mi mente empezaba a desviarse hacia lugares peligrosos. Y si esa noche hubiera durado un poco más, si ese silencio hubiera sido un poco más largo, yo no estaría aquí contando esta historia. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perderme por completo, mi celular vibró. Era un mensaje, de una persona que jamás imaginé que aparecería en mi vida. Una mujer que, sin saberlo, iba a convertirse en la única luz real después de años de oscuridad. La mujer que más adelante me rescataría, incluso de mí mismo. Cuando recibí ese mensaje aquella noche, estaba tan hundido en mi mente que ni siquiera reconocí el número. La pantalla apenas iluminaba mi cara en la oscuridad de mi habitación, y el silencio que había ahí dentro era tan viscoso, tan denso, que incluso el sonido de la vibración me sobresaltó. Decía simplemente, ¿estás bien? Una pregunta tan simple, pero en ese momento, fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin oxígeno. Al principio pensé que era una confusión. ¿Quién escribiría a mí, justo en ese instante, justo en ese abismo? Le respondí con algo torpe, casi automático. ¿Quién eres? Y ella contestó poco después. Soy Valeria, no sé si te acuerdas de mí, nos vimos en el hospital. La recordé, apenas. Una mujer que había hablado conmigo unos minutos mientras ambos esperábamos afuera de una sala. Cabello largo, mirada tranquila, esa clase de ojos que parecen entenderte incluso si no has dicho una palabra. Yo le había contado, sin planearlo, que mi prima estaba grave. Ella me había escuchado, realmente escuchado. No como la gente que solo espera su turno para hablar, sino como alguien que de verdad sabe lo que es perder algo. Y ahora me estaba escribiendo, justo cuando mi mente estaba a punto de apagarse. Me preguntó si podía llamarme. Dudé, no porque no quisiera, sino porque sentía que si alguien me escuchaba en ese estado, se daría cuenta de lo roto que estaba. Pero lo acepté. Cuando atendí y dije, hola, mi voz sonó tan débil que me dio vergüenza. Pero ella no hizo ningún comentario. No hizo ninguna pregunta incómoda, solo dijo con una calma que me atravesó el pecho, no estás bien, ¿verdad? Y algo en mí se derrumbó, como si esas 5 palabras hubieran tocado el punto exacto donde yo ya no podía fingir más. No pude responder, no pude, mi garganta se cerró, y eso fue suficiente para que ella siguiera hablando. No tienes que explicarme nada, solo habla conmigo un rato, no te duermas así, quédate conmigo un momento. No sé cuánto tiempo pasó. Fueron minutos, tal vez horas. Yo respiraba entrecortado, con la voz temblando, y ella ahí, sosteniendo la línea como si fuera un hilo que me mantenía del lado correcto. En un momento empecé a hablar.
no entendí cómo ni cuándo, pero las palabras salían solas, como si tuvieran años esperando escapar. Le conté sobre mi prima, sobre la traición en el trabajo, sobre Andrés, sobre la sensación de que el mundo me tenía entre ceja y ceja para destruirme. Y mientras hablaba, ella no me interrumpió ni una sola vez, solo respiraba conmigo, al mismo ritmo. Yo no sabía que eso iba a ser lo que me salvaría del peor final. Después de casi una hora, me dijo, mañana voy a pasar por ti, no quiero que estés solo. Quise decirle que no era necesario. Quise decirle que yo estaba acostumbrado a la soledad, pero ella agregó, no estoy preguntando, te voy a buscar, ya perdiste demasiado, no quiero que te pierdas a ti también. Y me quedé ahí, con el teléfono pegado al oído, sintiendo algo que hacía meses no sentía, alguien, preocupándose por mí sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, ella apareció. Yo pensé que iba a arrepentirse, o que me diría algo formal, como ¿cómo estás? Pero apenas me vio, me abrazó, así, sin permiso, sin miedo, sin dudas. Y yo no recordaba la última vez que alguien me abrazó sin que fuera por compromiso. Ese abrazo me quebró por dentro. No fue uno de esos abrazos débiles, fue fuerte, cálido, firme, como si ella estuviera tratando de juntar los pedazos que se me habían caído en los últimos años. Me llevó a caminar, a tomar un café, a mirar un poco el mundo, simple, normal, pequeño, pero para mí, fue gigantesco. Comenzamos a vernos casi todos los días, no porque yo lo pidiera, sino porque ella aparecía, golpeaba la puerta, o me llamaba, o simplemente me decía que bajara porque ya estaba fuera de mi casa. Y aunque al principio yo estaba lleno de miedo, lleno de desconfianza, lleno de cicatrices, ella tenía una forma de hacerme sentir que no había prisa. Con ella no tenía que fingir, no tenía que sonreír si no quería, no tenía que demostrar nada. Podía quedarme en silencio, y ella se quedaba conmigo. Pero la vida no deja que algo bueno llegue sin dolor previo. Y antes de que ella pudiera convertirse en la luz que yo necesitaba, pasó algo que casi me hizo retroceder todo lo avanzado. Mi familia empezó a buscarme, no por preocupación, no porque les importara, sino porque querían dinero. Sí, dinero. Años sin llamarme, años sin saber de mí, años ignorando mis heridas, mi depresión, mis pérdidas. Pero cuando escucharon que yo estaba cerca de recibir un pequeño pago de indemnización por el despido, aparecieron como lobos hambrientos. Me dijeron cosas como, eres parte de la familia, tienes que ayudar. Si no das nada, no eres más que un desagradecido. Siempre fuiste egoísta. Y cada frase, me apuñalaba de formas que ya conocía demasiado bien. Se siente diferente cuando un extraño te hiere, pero cuando lo hace tu propia sangre, eso deja cicatrices que nunca desaparecen. Valeria se dio cuenta de que algo me estaba pasando. Lo notó por cómo caminaba, por cómo hablaba, por la forma en que mi respiración se agitaba sin motivo. Breathing fast. Y ese día, me sacó de encima algo que yo llevaba años cargando. Tu familia no tiene derecho a exigirte nada, tú no les debes nada. Pero son mi familia. La familia no es genética. La familia es quien te cuida, quien se queda, quien te levanta cuando te caes. En esa conversación, lloré como un niño, como si todas las lágrimas que me tragué durante años hubieran decidido salir de golpe, y ella simplemente me abrazó otra vez, sin juzgarme, sin decirme, ya pasó, solo acompañándome mientras me rompía de nuevo, para que después pudiera volver a armarme. Poco a poco, con ella, las cosas comenzaron a ordenarse, no mágicamente, no de un día para otro, pero cada día, había un pequeño pedazo de esperanza. Me ayudó a buscar trabajo, me acompañó a llevar documentos, me dio ánimo cuando yo ya no creía en mí, me enseñó a respirar cuando mis pensamientos querían hundirme, me devolvió el hábito de mirar hacia adelante, y no solo hacia atrás. Una noche, mientras caminábamos, ella me tomó la mano, no lo esperaba, no lo había imaginado, pero esa mano, esa pequeña acción, fue el momento exacto en el que supe que mi vida estaba cambiando. Yo la miré, sorprendido. Ella sonrió un poco y dijo, no tienes idea de lo fuerte que eres. Y por primera vez, le creí. Todo lo que me destruyó, todo lo que me hundió, todo lo que me rompió, me había preparado para poder reconocer a la persona correcta cuando llegara. Con ella aprendí algo que no sabía. No todos vienen a herir, algunos vienen a curar, y algunos llegan justo antes de que te pierdas, para recordarte que aún queda algo bueno esperándote. Y aunque todavía tenía miedo, aunque todavía arrastraba traumas, aunque mi corazón aún estaba lleno de cicatrices,
Ella no se fue, se quedó. Se quedó incluso en los días oscuros, incluso cuando yo creía que no valía la pena. Y ese acto, ese simple acto, fue más poderoso que todas las crueldades que la vida me arrojó encima. Y aquí estoy ahora, contándoles todo esto, sabiendo que, a veces, la vida te lleva por caminos tan oscuros que parece imposible ver la salida, pero también sabiendo que, a veces, cuando ya tocaste fondo, aparece alguien que enciende una luz pequeña, pero lo suficientemente brillante como para salvarte, como Valeria me salvó a mí. Gracias por escucharme, por quedarse hasta aquí, y por acompañarme en esta historia que no fue fácil contar. Y si tú estás pasando por algo parecido, quédate, porque incluso en la noche más oscura, siempre puede aparecer alguien que te diga, ¿estás bien?